Hola, mi nombre es Irad Ezequiel Nieto Patrón, secretario técnico del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Es un gusto estar con ustedes en esta aula virtual y la finalidad de esta charla es explicarles un poco, comentar sobre acerca del procedimiento sancionador especial en la materia electoral, tratarlo de hacer de la manera más sencilla posible, ¿no? Esta explicación. El procedimiento sancionador especial se puede definir, digamos, como una herramienta o un mecanismo legal, jurídico, de tipo legal, que permite a los candidatos, las candidatas, aspirantes a candidaturas, a precandidaturas, etcétera, denunciar conductas que consideren que son ilícitas o que infringen la normatividad electoral, ¿sí? Entonces son conductas que normalmente están vinculadas o suceden durante los procesos electorales. Entonces, la finalidad es que se sancionen ese tipo de conductas o se prevengan. Esa es la finalidad, digamos, del procedimiento sancionador especial. Normalmente, bueno, se pueden denunciar conductas como utilización de recursos públicos por parte de servidores, promoción personalizada por parte de estos servidores públicos, actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña, eh, infracciones relacionadas con la propaganda electoral y también ya con las reformas más recientes, actos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Más o menos en eso consiste el procedimiento sancionador especial. Eh, Antes de hablarles, digamos, del trámite o de la sustanciación que se realiza para llevar a cabo o seguir a través de las instituciones electorales el procedimiento sancionador especial, también me gustaría comentar, porque, bueno, la idea es hablar del procedimiento sancionador especial específicamente cuando se trata de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces también es necesario que conozcamos que la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues es toda acción u omisión basada en elementos de género. Esta es una cuestión importante, es que esté basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado, incluida también la tolerancia, de anular o menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres, ¿sí? El acceso a una candidatura, el acceso a prerrogativas, el acceso al ejercicio libre de violencia en el desempeño de un cargo, por ejemplo, la participación en un debate político-electoral libre de estereotipos, de prejuicios o de actos de violencia, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, digamos, esa es la definición un poco más sencilla, resumida, de lo que sería la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cuál es la sustanciación y el trámite de este procedimiento sancionador especial? En el caso de la violencia política contra las mujeres, digamos, sigue la misma sustanciación que cualquier otro tipo de procedimiento en el que se denuncien otro tipo de conductas que no sean violencia contra las mujeres. Ordinariamente, el procedimiento sancionador especial puede iniciar con un escrito de queja o incluso de oficio. Un escrito de queja en el que la parte denunciante ofrezca las pruebas, eh, narre los hechos que está denunciando, y como ya comenté, pues ahí mismo en ese escrito de queja deberá ofrecer las pruebas. Una vez que, ese escrito de queja debe presentarse ante lo que denominamos las autoridades administrativas electorales, que puede ser el Consejo General, los consejos distritales o los consejos municipales, todos pertenecientes al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Se presenta ahí el escrito de queja. Una vez que la autoridad administrativa correspondiente, donde se haya presentado, reciba el escrito de queja, tendrá 24 horas
para desechar esa queja en caso de que no reúna el inscrito los requisitos de ley o, en su caso, admitirla. Y en tratándose de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, inclusive la autoridad pues podrá dictar medidas de protección, que podría ser, dependiendo cada caso, ¿no? Y sobre todo los hechos que sean denunciados, pueden ser, digo, hasta solicitar a autoridades, podría decir a la fiscalía, a seguridad pública para que den una protección. Se podrían también establecer medidas de acompañamiento para refugio o de asesoría psicológica, etcétera, desde el inicio del procedimiento sancionador especial. Una vez que la autoridad administrativa admitió la queja, deberá también emplazar a las partes, tanto denunciante como denunciado o denunciados, para que dentro de las 48 horas siguientes comparezcan a una audiencia que se celebrará dentro de esas 48 horas, una audiencia de pruebas y alegatos, en la cual una vez que se inicie esta audiencia de pruebas y alegatos, pues las partes se identificarán, cada una de ellas, y ahí mismo se desahogarán los medios de prueba, las pruebas que se hayan ofrecido. Normalmente pues son pruebas de tipo documental, las cuales se desahogan por su propia naturaleza, o pruebas técnicas. Muchas veces pueden ser audios, videos, los cuales deberán correrse ahí en la propia audiencia, o fotografías, ¿no? O copias fotostáticas de, de fotografías. Ahí mismo tienen que desahogarse en esa audiencia, y pues la parte denunciante expondrá sus hechos. Los denunciados también tendrán derecho a contestar los hechos, y una vez narrado, haciendo la relatoría de hechos, se procederá también a la formulación o a la exposición, digamos, de alegatos, ¿no? Los argumentos de ambas partes, los argumentos de tipo jurídico que apoyan su queja, y en su caso, pues la respuesta que da la contestación respecto de las acusaciones que exponen los denunciados. Esta audiencia debe desarrollarse de manera oral e ininterrumpida. Una vez concluida el desahogo de pruebas y la exposición de los alegatos, concluida esa audiencia, se levantará constancia de la misma, y la autoridad administrativa, una vez que ya esté concluida esa audiencia, integrado el expediente, deberá turnarlo de inmediato al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, junto con un informe circunstanciado recibido en oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Se turnará a una magistratura ponente para que, en caso de que el expediente esté debidamente integrado, pues formule o realice un proyecto de sentencia. Una vez que se le ha turnado a una magistratura el expediente, dentro de los 3 días siguientes, tiene que compartir, digamos, distribuir entre las demás magistraturas un proyecto de sentencia para que se valore. Distribuido ese proyecto de sentencia, dentro de las 24 horas posteriores a ello, deberá resolverse en sesión pública ese procedimiento. Se deberá discutir y votar, en su caso, ese proyecto de sentencia relativo al procedimiento sancionador especial correspondiente. En caso de que el magistrado o la magistrada ponente considere que el expediente que le fue turnado no está debidamente integrado, o considere que sea necesario realizar mayores diligencias de investigación, entonces propondrá al pleno del tribunal que se ordene reponer el procedimiento sancionador, y entonces el expediente se regresará a la autoridad administrativa electoral para que lleve a cabo esas actividades, y se turne de nuevo el expediente al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para que se lleven a cabo las actividades que ahorita comenté. Si el proyecto de sentencia se distribuye entre las magistraturas integrantes del tribunal y se convoca a la sesión pública para resolverlo, las resoluciones o sentencias de los procedimientos sancionadores especiales
tienen dos efectos: o declaran la inexistencia de la infracción denunciada, o declaran la existencia de la infracción que fue objeto de la denuncia. Y en el caso de asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, pues se declara existente la infracción y se impone una sanción, y asimismo se dictan medidas de reparación integral dependiendo la materia de la denuncia. Puede ser que se ordene a las autoridades y se les vincule para que, por ejemplo, eh, no sé, puede ser a una presidenta municipal, a una síndica procuradora, a una regidora, que le permitan desempeñar el ejercicio del cargo para el cual fue electa. Eh, También sucede mucho también en la materia electoral que algunas servidoras públicas que están ejerciendo cargos de elección popular no las convocan, por ejemplo, a sesiones de cabildo, o no se les comparte la información correspondiente para que desempeñen sus actividades. Entonces se puede ordenar a las autoridades que eviten la obstaculización del ejercicio de ese cargo. Puede denunciarse la falta de entrega de prerrogativas para desarrollar, por ejemplo, una campaña electoral. También se puede ordenar a los denunciados que entreguen esas prerrogativas para que compitan en condiciones de igualdad las mujeres que interpusieron esta denuncia. Entonces el objetivo, digamos, de una sentencia en un procedimiento sancionador especial que declara la existencia de una infracción es, obviamente, por un lado, que se sancionen esas conductas denunciadas, y por el otro, que con ello se prevengan, se prevengan también hacia el futuro que se sigan cometiendo este tipo de conductas que están basadas en elementos de género, que a través de las pruebas se acreditó que tienen por objeto este menoscabo, limitación o anulación de los derechos políticos de las mujeres. Puede ser que basados en estereotipos, en una discriminación abierta o soterrada, pero ese es el objetivo, ¿no? Evitar que se sigan realizando este tipo de conductas en el desarrollo de un proceso electoral, pero también fuera de un proceso electoral. Sin embargo, los procedimientos sancionadores especiales se desarrollan más bien durante las etapas de un proceso electoral. Entonces, en eso consiste el procedimiento sancionador especial, y ese es su trámite y la sustanciación que se lleva a cabo digo, funciona para todos los casos, pero particularmente en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues se pueden establecer estas medidas de reparación o medidas cautelares desde el inicio del procedimiento hasta, hasta el final. Ese es el objetivo de estos procedimientos. Espero que haya quedado un poquito más claro y haya servido la información para que la puedan complementar con el texto que también les fue enviado. Muchísimas gracias.